Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos ya día miércoles y vamos a comenzar esta clase de estudios sociales, ¿ok? Antes de comenzar, yo puse aquí arriba el video que ya lo vieron la semana pasada, que era cuando Jesús entraba al templo. Pero voy a plantear otra cosa en este video que es muy interesante. Es en ese entonces, cuando Jesús entró al templo, es muy importante saber que el Estado en ese entonces, Israel, estaba unido junto con la iglesia, ¿ok? Era iglesia y Estado unidos y ellos llevaban el control de todo en el templo. Por esa razón Jesús le incomodó un poco esto y, como expliqué en la clase anterior, no porque esté mal en que el Estado y la iglesia se lleven, ¿sí? Sino porque este muchas veces el interés del ser humano va por encima de las cosas que son sagradas, ¿sí? Entonces siempre es bueno tener mucho respeto con las cosas sagradas que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, más adelante y al final de esta clase voy a estar explicando de qué se trató eh, o de qué tuvo o qué relación tuvo el video que acabaron de ver acá arriba de Jesús con este video de la clase del día de hoy. Entonces vamos a empezar. El título de la clase de hoy es la organización del Estado y con esto empezamos. La organización del Estado nos muestra que al principio, como ya hemos venido estudiando todas estas clases, comenzaron los aborígenes, luego continuaron los imperios que están en el Inca y todos estos, y luego llegó a la organización del Estado que hoy en día tenemos, ¿sí? Sin embargo, a medida que se estaba organizando Ecuador como república, hubo también algunos problemas y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿sí? Primero es muy importante conocer que en nuestro Ecuador existen poderes, es decir, poderes que pasan por encima de cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero ir a comprar algo a una tienda, legalmente yo tengo que pagar eso que estoy adquiriendo, ¿sí? Eso de ahí es una ley. O digamos otra ley, si yo voy a cruzar una calle, legalmente y por ley tengo que hacer cuando el semáforo se pone en rojo y cuando está en verde yo tengo prohibido pasar, ¿sí? Entonces hay leyes incluso de tránsito, hay leyes humanas, hay leyes, en fin, hay muchas leyes incluso de cuidado de animales, como por ejemplo en algunas partes de nuestro país eh, hay una ley donde se está cuidando los animales que están dentro de nuestro país, o hay lugares donde se prohíbe la caza o la pesca de animales y están respaldados por leyes, ¿sí? Pero el día de hoy queremos aprender por qué razón es tan importante aprender acerca de cómo funcionan nuestro Ecuador. Para esto yo he hecho unas imágenes y una presentación para explicarles muy sencillamente la clase de hoy, ¿sí? Los poderes del Estado ecuatoriano se dividen en tres, ¿ok? Está el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que está justo aquí, ¿ok? Estos tres poderes son los que encierran en su totalidad a nuestro país, que lo llamamos Ecuador. No se olviden, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos tres son los poderes del Estado ecuatoriano. Pero, ¿qué con estos poderes? ¿Cómo yo puedo aprender o cómo influencian estos poderes en este momento que yo estoy en este país llamado Ecuador? Muy bien, cuando hablo del poder ejecutivo, ¿de qué estoy hablando? El poder ejecutivo es, cuando hablo del poder ejecutivo, estoy hablando del presidente de nuestro país, del vicepresidente de nuestro país
y de los ministros del Interior, que es todas las Fuerzas Armadas y Policías, de Hacienda, de Guerra y de Marina. ¿Ok? Entonces, estos tres poderes, que son los ejecutivos, que son los poderes en donde están el presidente, el vicepresidente, el ministro, tanto interior como haciendas, de guerra y marina, son los poderes ejecutivos. También tenemos los poderes legislativos, como son los senadores o la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que son los que se encargan de realizar las leyes. ¿Ok? En este caso nosotros podríamos poner el ejemplo de una asamblea nacional, ¿sí? Ellos son los que se encargan de decir, esto va a ser permitido, esto va a ser prohibido, esto va a ser permitido, esto va a ser prohibido. Por ejemplo, hay una ley donde respalda que todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de estudiar. O sea, no se les puede negar ese derecho, el de estudiar, lo que están haciendo ustedes justo ahora, ¿sí? Hay una ley que el legislativo, el poder legislativo la creó, y era que todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de estudiar. Entonces, luego viene el poder judicial, que es la Corte Suprema de Justicia y los jueces, que más o menos todo esto funciona de la siguiente manera y les voy a explicar rápidamente, ¿ok? Cuando el poder legislativo hace una ley, quienes tienen que hacer que esa ley se cumpla son el poder ejecutivo. Les pongo un ejemplo. El poder legislativo pone la ley de que todo el mundo, es un ejemplo, de que todo el mundo a las 10 de la noche ya tiene que estar en la casa durmiendo. O ya tienen que estar en la casa. Como por ejemplo lo que está sucediendo ahora, que muy bien me parece. Hay una ley de la cuarentena, ¿sí? Que si no me equivoco es el día domingo, no hay cómo salir. Entonces, el poder legislativo pone esta ley, ¿no? Cuarentena en el Ecuador, nadie sale de tal hora a tal hora, y si salen van a ser multados. ¿Quiénes son los que se encargan de hacer de que esta ley se cumpla? Son los del poder ejecutivo. Viene el presidente y se presenta ante la cámara, así todo muy bien vestido, ¿no? Y dicen, queridos ciudadanos, por motivo del coronavirus, vamos a suspender todas las actividades que hemos estado realizando durante todo este tiempo. Así que por favor, cuídese usted, cuide a su familia y no salga de casa. Trate de quedarse en su lugar, en su domicilio, y no salga de casa. ¿Quién está haciendo que se cumpla lo que la ley dice o lo que el poder legislativo ya lo creó? Es el poder ejecutivo. Primero fue el presidente, luego pasó al vicepresidente, y esto de aquí pasa a los alcaldes, a los diputados, a los de ministros de interior. Por esa razón la policía también está haciendo controles, porque también son parte del poder ejecutivo y nosotros tenemos que respetarlos a ellos porque son la autoridad y están dentro del poder ejecutivo. Pero ¿a quién están obedeciendo ellos? ¿A quiénes están obedeciendo ellos? Ellos están obedeciendo al poder legislativo, quienes fueron que crearon esa ley. Por favor, todos se quedan en casa y a las 10 de la noche todo el mundo tiene que estar en casa, nadie puede salir. Legislativo es esa ley, entonces el ejecutivo la pone en proceso y dice, sale el presidente otra vez y dice, a las 10 de la noche nadie puede salir, y vienen la policía, el ejército y todos hacen controles, porque siempre hay personas que no cumplen la ley, salen de la casa cuando les dicen que no salgan por motivos obvios de contagio y todo esto, y este poder ejecutivo ya toma en cuenta esto. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no ha hecho caso al poder legislativo ni al poder ejecutivo? El presidente habló y a la persona le valió el nabo, así, le valió 3 papas y un poquito de salsa. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué sucede? Pasa del poder legislativo, le pasa ahora al judicial,
el ejecutivo se encarga de coger a esa persona que no quiere cumplir la ley y la manda al poder judicial, donde ahí hay jueces que dictan y dictaminan sentencias. Por ejemplo, yo no cumplí, esto es un ejemplo, yo salí cuando no debía salir y el presidente ya me dijo y la policía ya me detuvo por haber salido varias veces y esta vez ya me mandaron con un juez. El juez dice, muy bien, usted señor, por infringir la ley y estar siempre infringiéndola y yendo en contra de la ley, usted va a ser dictaminado y va a tener 3 meses de cárcel o va a tener tanto tiempo en la cárcel o puede ser, tiene que pagar al Estado tanto de multa, ¿sí? ¿Quiénes hacen esto? Estos hacen el poder judicial, ¿sí? Ellos se encargan de poder poner ciertos impuestos o se podría decir así, ellos se encargan de poner ciertas medidas que yo ahora tengo que cumplir por no haber obedecido para poder continuar, ¿sí? Muchas de estas medidas son tomadas con cárcel, son tomadas con altas sumas de dinero que hay que pagar y todo esto es porque yo no he hecho caso al poder legislativo cuando me dijeron que ya no debía salir, al poder ejecutivo que ya me advirtió que no salga y ahí sí ya paso al judicial y este sería el proceso cuando el judicial incluso puede mandar a la cárcel a una persona, ¿sí? Y esto de aquí sucede todos los días, queridos chicos, así es. En el poder legislativo han creado leyes para protegerlos a ustedes, por ejemplo, de violaciones, de maltratos, de abusos intrafamiliares y todas estas cosas, incluso del bullying, ¿sí? Sin embargo, hay personas que no respetan estas leyes y infringen estas leyes. El poder ejecutivo da aviso y va el ministro de Interior, los policías, el ejército y coge a estas personas que han hecho daño hacia personas indefensas como niños o mujeres, o también pueden ser varones, y los llevan ante el judicial, donde el judicial se encarga de dictaminar sentencia, ¿sí? Si es un hombre que ha cometido violación, pues la sentencia es la cárcel y son muchos, muchos, muchos años de cárcel para esas personas que no han seguido las reglas, no han guardado la ley del Estado. ¿Sí? Entonces, de esta manera funcionan los poderes. Ahora, ¿quiénes en este momento, justo mientras yo estoy dando esta clase, están actuando sobre esto que yo he tratado de explicar el día de hoy? En el poder ejecutivo, como máximo ente, está el presidente Lenín Moreno. Lenín Moreno. ¿Qué está haciendo él ahora? Él está haciendo, aunque algunos dicen que nada, él está haciendo que todo el poder, todo lo que dicen en las leyes, el poder legislativo, los diputados, los senadores, los asambleístas, que son los que hacen las leyes y en este país, él está haciendo que se cumplan, ¿ok? Él en cadenas de prensa da sus charlas y va diciendo sobre lo que se está trabajando. El presidente se encarga de anunciar lo que el poder legislativo, que son los senadores, los diputados o los asambleístas, ya han creado y han formado leyes. Luego viene el poder judicial, que este de aquí está junto con el legislativo, que ahí también, perdón, junto con el ejecutivo, que también ahí está el ministro del Interior, la policía, los militares y todo esto, el poder judicial actúa para sentenciar a aquellas personas que no guardan la ley, que no tienen la ley como un referente, ¿sí? Si les dijeron no hagan esto, ellos lo hicieron, caen en el poder judicial para que la justicia y los jueces se encarguen de poder dictaminar sentencias sobre aquellas personas que han faltado en la ley, ¿ok? Muy bien. Ahora,
Ustedes sabían que todo esto para que llegue a estar funcionando como hoy funciona, y bueno, sí, es verdad, hay corrupción, sin embargo, sí se ha frenado un poco, pero para que llegue a actuar y llegue a funcionar todo esto, ¿sí? En el principio, por allá, muy atrás, cuando todavía eh, estaba el mapa de la división de a inicios de la República del Ecuador, habían dos grupos que no les parecía cómo estaba estructurado todo esto del poder y todo esto, no les parecía muy buena idea de llevar una organización dentro de la República del Ecuador. Estos dos grupos eran los conservadores y eran los liberales. Estos dos grupos no se podían ver. Si se iban a tomar un té o a comer un buen almuerzo, tenían que estar separados porque enseguida ellos comenzaban a pelearse. Y quizá no a puñetes o patadas o esas cosas, sino simplemente con sus ideologías hablando, ¿sí? Los conservadores con los liberales. ¿Quiénes eran los conservadores? Los conservadores eran personas muy importantes dentro de nuestro país que hacía que el Estado administre todo desde el gobierno central. Es decir, aquí ya no iba a suceder el poder legislativo ni el poder judicial. Todo lo iba a llevar el poder ejecutivo. Solamente el presidente, el vicepresidente y todos los que son los ministros de ellos, solo ellos iban a tener el poder. Sin embargo, también iba a influir otras personas dentro de esto, que son la iglesia, ¿ok? Para ellos también la iglesia, este, para ellos también la iglesia católica era muy importante dentro del poder porque ellos decían que era un factor de unidad. ¿Qué sucedía cuando los conservadores dieron su idea? Ellos querían la protección de la manufactura a través del impuesto, es decir, que cualquier cosa que un ecuatoriano invente o haga o fabrique o coseche de alguna cosa, iban a tener impuestos, ¿sí? ¿Y estos impuestos para qué iban a servir? Pues para proteger las propiedades como las iglesias o proteger las propiedades como las comunidades más pobres, indígenas, para sustentar al ejército y todo esto, y también para hacer pequeños artesanos o microempresas. Entonces los conservadores tenían la idea de que solo tenga una persona el poder o un grupo de personas como era el poder ejecutivo y junto con la iglesia ir manufacturando impuestos para la protección de todo el país. ¿Sí? Y esto no le interesaba para nada a los que eran dentro del poder liberal. No les parecía para nada correcto. Y ellos estaban contentos con la idea de que un Estado debe estar conformado por varios poderes, no necesitaban del poder de la Iglesia, la reducción de aranceles y de importación a partir de tributos y también la promoción de las libertades civiles y derechos individuales como prensa, conciencia, comercio, propiedad privada. Después de tanto tiempo dentro de estas peleas entre los liberales y los conservadores, ¿cuál de estos dos creen que ustedes ganó? Pues les digo así, hasta el día de hoy hay personas que piensan que ser conservador es mejor que ser liberal, pero yo creo que cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sin embargo, liberales, todo el grupo de liberales se ha mantenido hasta el día de hoy y por esa razón y gracias a la idea de ellos, nuestro país, nuestro querido Ecuador, está dividido en tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada uno encargándose de una tarea en común. Y no se olviden, vuelvo a repetir para concluir esta clase, el poder legislativo crea las leyes, ¿ok? Las leyes que rigen todo, las leyes que dicen que el semáforo en rojo no se pasa y cuando está en verde puedes cruzar, pueden cruzar los carros.
y para ti cuando está en rojo pues puedes cruzar tú y cuando está en verde no, ¿ok? O la ley que dice que no es bueno hurtar a las personas, esas pequeñas leyes las hace el poder legislativo. Quienes la ejecutan es el poder ejecutivo y quienes hacen que se cumplan en caso de que no se han cumplido los hace el poder judicial, ¿ok? Y esto fue gracias a los liberales que querían que todo el estado esté segmentado por poderes, ¿ok? Entonces esa era la pelea entre liberales y conservadores. Los conservadores querían que un solo poder exista, que era el ejecutivo, solo querían que exista un poder, y los liberales querían que existan varios poderes, como lo tenemos el día de hoy, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. No se olviden, ¿ok? Es muy importante. ¿Qué podemos aprender en la clase de hoy? Pues en la historia de Jesús vemos que el poder eh, conservador estaba presente, ¿no? La iglesia y el Estado unidos como un solo poder y eran lo único. ¿Qué problemas hubo por esto? Pues vimos en la historia cómo Jesús se enfadó porque utilizaban la religión para poder hacer mucho más ingresos económicos, ¿ok? Y lo que nos enseña también la clase de hoy es que cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder tener algo o poder tener voz o voto, es muy importante dar nuestra opinión. Por esa razón es que cada 4 años yo tengo la oportunidad de votar quién es el que va a representar a mi país como presidente o como diputado o como alcalde o como asambleísta, ¿ok? Porque yo aún tengo el poder de elegir, ¿ok? Es muy importante y es algo que gracias a Dios existe, que es el poder de elección, ¿ok? Tú eliges quién quieres que te represente en tu país o en mi país, ¿ok? O en Ecuador, ¿sí? Entonces la clase de hoy consistía en eso, chicos, en que ustedes entiendan cómo es que funciona nuestro país y nuestro país funciona de esta manera como ustedes lo han visto, ¿ok? Espero que les haya gustado esta clase, espero que hayan entendido que es lo más importante y cualquier cosa que ustedes tengan, alguna pregunta que les haya surgido en su mente o cualquier cosa que no han entendido de este video, me pueden escribir, llamar a través de mi Telegram o WhatsApp a mi número personal que lo voy a dejar acá abajo de este video y no tengan pena en preguntarme cualquier cosa relacionada con este tema y con las actividades que van a hacer, ¿ok? Acá abajo igual voy a dejar un video donde voy a explicar rápidamente qué actividades deben realizar ustedes el día de hoy, ¿ok? Por favor, miren el video y hasta aquí llegó este video. Muchas gracias por prestar atención. Nos veremos en la siguiente clase.